Vale, buenas. Vamos con la última charla antes de la comida, que dará Rubén Aguilar, desde Fortinet, titulada Eludiendo la detección en redes industriales. Así que un fuerte aplauso y comenzamos ya con la charla. Vale, bueno, pues vamos allá a ver si terminamos relativamente pronto. Lo voy a intentar, no prometo nada porque pasamos 10 minutos. Pero bueno, vamos con el tema, ¿vale? La charla de hoy, eludiendo detección en redes industriales. Vamos a ver básicamente dos bloques, principalmente. El primero, no sé cuántos de vosotros conocéis realmente cómo son las redes industriales y el tipo de elementos que hay en ellas, así que los primeros 5 o 10 minutos mi intención es, muy a alto nivel, contaros un poco, pues oye, las particularidades que nos encontramos en este tipo de redes, ¿vale? Y luego ya entraremos en materia básicamente con la parte de evasión. Realmente, ahora lo vamos a ver, pero en redes industriales o en infraestructuras críticas, a nivel de elementos informáticos nos vamos a encontrar elementos típicos de redes corporativas, ¿vale? Nos vamos a encontrar servidores, nos vamos a encontrar PCs, con lo cual algunas técnicas de evasión ya os sonarán y no os va a sorprender absolutamente ninguna. Pero sí que me quiero centrar más en una que a mí me parece más interesante y sí que bajemos un poco más al barro para ver en qué consiste, ¿vale? Bueno, las presentaciones ya están hechas, soy SSE de OT en Fortinet, ¿vale? Para los que no estáis metidos mucho en el mundo industrial, OT básicamente es el acrónimo de Operational Technology, ¿vale? Es básicamente la contraparte de IT, ¿no? Cuando hablamos de IT siempre estamos pensando en la parte más corporativa, más la parte de servidores, cloud, etcétera, aunque también hay cloud dedicado a lo que es infraestructura crítica o sistemas industriales, ¿vale? ICPS, pues bueno, es el acrónimo de Cyber Physical Systems, que tiene bastante menos tiempo, ¿vale? Pero al final hace relación a todos esos sensores, actuadores, toda esa parte del sistema de control industrial que interactúa con un proceso físico, ¿vale? Y que también es inteligente a su vez, con lo cual también puede ser atacado a través de una red de comunicaciones, ¿vale? Para empezar vamos a ver este vídeo un poco para hacer concienciación de lo que es una infraestructura crítica. Os sonará porque es una película bastante conocida de una saga. All the lights are green. Bueno, en fin, ya sabéis cuál es. All the lights are green. Look, let's go. Let's go. Right now. You gotta go? Let's go. Get your bag, Hank. Boy, let's go. Let's go. I've never been in a Come car. on. You all right? Well, very exciting. Here we go. This way. Come on. Here we go. Have you been in a car? Here we go. Yeah, I've been in a car. What are we doing? It's a little thing they invented back in the 60s called jogging. You're gonna love it. Come on. Sir, Chicago's reporting a system crash on the L-train network. Amtrak is flashing a level 1 crash in their comm system. FAA just issued a critical alert. Their ATC net just went down. We're under attack. Okay, let's get him outside for a little fresh air. That's the anthrax alarm. All right, everyone out. Now. Now. Vale. ¿Qué es una infraestructura crítica? Bueno, aquí realmente acabamos de ver un par de ejemplos de infraestructuras críticas, ¿vale? En primer lugar, la red de tráfico, que en este caso creo que es la ciudad de Washington, si no me falla la memoria, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que es un BMS, ¿vale? Un Building Management System. Curiosamente, los sistemas de gestión de edificios, ¿vale? La traducción al español, muchas veces no tenemos la sensación de que son infraestructuras críticas. En este caso está clarísimo porque lleva todo el sistema de detección de neurotoxinas, ¿vale? Pero al final sí que lo son. Por ejemplo, en lo que son plantas de alimentación, plantas de farma, tenemos las típicas salas blancas, donde tenemos que tener unas condiciones concretas de temperatura, de humedad, de presión incluso, en farma particularmente, las salas blancas, que es donde al final está haciendo el medicamento, ¿vale? Hay una diferencia de presión positiva, por ejemplo, entre lo que es la sala blanca y el exterior, para que cuando se abre la sala blanca no entren los contaminantes, ¿vale? Entonces, todo lo que son sistemas de climatización, grupos electrógenos, también van conectados a red industrial, ¿vale? Al final son redes de comunicación como cualquier otra red corporativa, con protocolos, eso sí, específicos, de hecho después veremos unos cuantos, y también tiene esa criticidad, de hecho en este caso está clarísimo, porque al final este sistema concretamente, pues bueno, lleva en este caso la parte de neurotoxinas, ¿vale? Y en el caso de verse impactado, pues genera también una pérdida de servicio para un servicio crítico hacia la ciudadanía, ¿vale? Otros tipos de infraestructuras críticas, que es donde me muevo yo más,
todo lo que ya os sonará, ¿vale? En puertos, por ejemplo, tenemos grúas, ¿vale? Que tienen sistemas de control, aunque se operen manualmente, pues tienen PLCs, tienen HMIs. Tenemos, por ejemplo, plantas de petróleo vacío, de gas natural, centrales nucleares, hidroeléctricas, eólicas, solares, ¿vale? Todo esto son redes industriales, depuradoras, potabilizadores de agua, residuales y luego pues todo lo comentado, ¿no? Todo esto son, algunas son infraestructuras críticas, otras serán menos críticas, dependiendo un poco del servicio que presten, pero lo que dice la cuestión es que, ¿por qué nos tenemos que preocupar de ellas? Pues bueno, al final la cuestión es evidente. Aquí particularmente lo hemos vivido, ¿vale? También pasó en República Checa y donde más notamos siempre es con la energía eléctrica, ¿vale? En cuanto tenemos un apagón, una pérdida de energía eléctrica, lo notamos enseguida porque parte de nuestra vida, o casi toda nuestra vida hoy en día está informatizada. Y esta tendencia cada vez va a ir a más, ¿vale? Esta es un poco la proyección que hay, por ejemplo, de elementos IoT, ¿no? Todo esto que hablamos típicamente Smart Cities, Smart Buildings, ¿vale? Pues hasta 2030, pues si mirad un poco esta curva, que no llega a ser exponencial, ¿vale? Pero es lo que se prevé. Cuando yo empecé a me incorporé al mercado laboral, entonces hablamos de Industria 4.0, ¿vale? Y estábamos entrando en esa etapa en la que las redes industriales, donde yo tengo todas mis máquinas, mis sistemas de producción, todo esto no estaba conectado a la red, ¿vale? Estamos empezando a conectarlo a la red para empezar a coger datos de la parte de negocio, poder optimizar los procesos, poder ver temas de calidad, poder automatizarlo y ser más eficientes y bajar costes básicamente, ¿no? Y estamos empezando a digitalizar la industria. Hoy en día la previsión, ya se está hablando, no sé si seguís a AMD o Nvidia, una de estas que hacen al final toda esta infraestructura para IA, pero se está hablando de que las fábricas en el futuro, y no sé cuánto tardará ese futuro en llegar realmente, ya no va a ser una máquina automatizada y un operario quien la esté básicamente controlando, supervisando, sino que la propia fábrica como tal será una fábrica inteligente que a través de una IA decidirá de manera autónoma cuál es la mejor manera de producir un producto o de dar un servicio, y en este caso pues el humano digamos que se quedará más en la parte de supervisión, ¿vale? Entonces, la tendencia es creciente, cada vez vamos a tener más digitalización, cada vez vamos a tener más infraestructura crítica y de aquí pues un poco la importancia de saber proteger también este tipo de redes que son bastante particulares, ¿vale? Aquí en la imagen, no sé cómo de bien se ve, ¿vale? Pero esto es una arquitectura general, ¿vale? Y quería simplemente explicaros qué tipo de elementos tenemos aquí, ¿vale? General, porque esto es aplicable a manufacturing, esto es aplicable a automoción, por ejemplo, esto es aplicable a alimentación, tiene una arquitectura de comunicaciones parecida, bastante parecida a esto, ¿vale? Pero luego, evidentemente, si nos vamos a nuclear, si nos vamos a eólica, la arquitectura es completamente distinta, ¿vale? No obstante, ¿qué solemos tener? Bueno, arriba tenemos siempre la red corporativa, ¿vale? Con sus capas de firewalls y sus historias, ¿vale? Y luego la red industrial, que es todo lo que está desde color azul clarito hasta abajo, hasta el fondo, ¿vale? Hasta aquí abajo del todo esto es red industrial, ¿vale? Y en niveles más o menos, bueno, lo primero, indicar que las redes están separadas por buenas prácticas, ¿vale? Están segmentadas físicamente y lógicamente. La red industrial no está conectada físicamente a la red corporativa, o sea, solo hay un cable, digamos, desde los firewalls de la red industrial hacia arriba, ¿vale? Pero hay una separación hecha a propósito para evitar que si la red corporativa se ve vulnerada, hoy en día que estamos con los infostealers y todo esto, ¿vale? Que enseguida la red IT no voy a decir que es fácil entrar, pero es relativamente sencillo, si hay vulnerabilidades en el exterior, pues un poco lo que buscamos siempre es evitar que esa red comprometida nos pueda afectar a la red industrial, porque al final es la parte del negocio, ¿vale? ¿Qué tenemos en red industrial? Bueno, siempre tenemos una zona más TI, ¿vale? Más IT, con servidores, donde tenemos gestión de producción, donde tenemos supervisión, digamos, de toda la planta, y luego tenemos ya aguas abajo, la parte de máquinas, todos estos cacharros, que de hecho me viene muy bien que estaban por ahí mis compañeros con la maqueta, ¿vale? Porque los que no habéis visto antes qué tipo de tecnología industrial hay en planta, pues básicamente es esto, ¿vale? ¿Qué particularidad tiene? Que no son PCs, no son PCs normales, de hecho no son sistemas operativos normales, no son Windows 10, son Windows embebidos, son sistemas embebidos, son placas, microcontroladores, ¿vale? También teniendo en cuenta una cosa, que al final estos sistemas tienen que estar en producción 24/7 generalmente, entonces cuando hay vulnerabilidades que los tienen, porque muchos de ellos tienen 20, 30 años operando sin cambiarlos, no se pueden parchear fácilmente, ¿vale? Esto que veis aquí es, por ejemplo, un ejemplo de una pantalla táctil de operador, vulnerada en este caso, ¿vale? Y lo demás, pues bueno, es todo lo que tenemos a pie de fábrica, que son cuadros eléctricos, sensórica, actuadores y toda esta parte ciberfísica que comentaba antes, ¿vale? Así que, dicho esto, y hecho una idea más o menos de lo que es una red industrial y de qué cosas nos podemos encontrar en ella, vamos un poco con las tácticas técnicas de evasión, ¿vale?
Como decía al principio, muchas de ellas no os van a sorprender, porque como precisamente acabamos de ver que una parte reseñable son sistemas IT, ¿vale? Son servidores, son puestos de trabajo, son impresoras también, ¿vale? Realmente hay muchas técnicas de evasión que tenemos en el ámbito IT que tenemos también aplicadas en el ámbito operacional, ¿vale? En la parte OT. Concretamente, vamos a ver un par de ellas sobre 2 ejemplos de ataques reales que han ocurrido, las demás las comento ya, ¿vale? Message spoofing. Esta concretamente se llevó a cabo, a todos os sonará quizá el ataque que hubo, siempre contamos el mismo porque es que es muy ilustrativo, a las centrifugadoras de Irán, ¿vale? En el año 2010 con Stuxnet, ¿vale? Que fue un malware que entró por USB. Y esto, por ejemplo, implementar una técnica de evasión de message spoofing. ¿Qué es el message spoofing? Básicamente es engañar a lo que es la aplicación de supervisión, lo que llamamos SCADA, ¿vale? En industria, y hacerle ver que a nivel de proceso todo está operando normalmente. Es decir, al final las centrifugadoras tenían que girar o tenían que rotar a una velocidad X, ¿no? Para hacer la centrifugación del uranio. El malware lo que hacía era, de cara hacia el SCADA, que es la aplicación central de supervisión, hacía parecer que la velocidad seguía siendo la misma y estaba dentro de los parámetros. La realidad es que estaban manipulando la velocidad por detrás y los operadores no se enteraron. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de técnica de evasión muy sencilla, ¿vale? Ya se sabe lo que pasó, al final reventaron unas cuantas y punto, ¿vale? Eso es un caso de message spoofing. Disable Host Indicators. Esto básicamente es eliminar alarmas. Aparte de eliminar logs, es eliminar alarmas. Ahora os enseñaré, cuando hablemos de Living Off Land, un poco las aplicaciones industriales y protocolos que hay, ¿vale? Pero deshabilitar alarmas en una red industrial, dependiendo de lo segura que es relativamente sencillo, ¿vale? Al final, en red industrial siempre tenemos un PC, una serie de PCs que son estaciones de ingeniería, tenemos SCADAs que están conectados a toda la automatización de planta, todos los PLCs, toda la periferia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por la idiosincrasia de las redes industriales, donde la seguridad no ha sido, digamos, la prioridad desde el principio, últimamente estos años sí lo está siendo, pero hasta ahora no era el caso, no hay ningún tipo de autenticación, no hay ningún tipo de encriptación, todo es una red plana generalmente, ¿vale? Las organizaciones más avanzadas sí empiezan a tener muchas medidas de seguridad, pero en general son redes planas, una VLAN únicamente, sin autenticación, sin certificados, sin encriptación. O sea, literalmente en el momento en que entras en una red industrial, si no tiene ninguna medida de seguridad más allá de los firewalls, prácticamente puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Entonces, deshabilitar alarmas es muy sencillo. De hecho, basta con entrar en una estación de trabajo, en un puesto de trabajo. Si entras en una estación de ingeniería, coges el programa de PLC, que normalmente está guardado en el PC, te conectas al PLC, no hay autenticación, no hay contraseña, no hay nada, ¿vale? Y directamente desde el propio PLC, sin necesidad de manipular el programa de control, puedes deshabilitar las alarmas, ¿vale? Y esto, evidentemente, lo que estamos haciendo es anular pues, los indicadores de cuando el proceso sale fuera de rango, ¿no? Por ejemplo, hornos o cualquier cosa que nos pueda ocurrir, ¿vale? Y la otra, evidentemente, es el passive sniffing. Aquí no voy a comentar nada, es evidente, ¿vale? Si hacemos un escaneo activo, pues tenemos más probabilidades de que seamos detectados. Si hacemos uno pasivo, francamente, yo creo que al final es muy complicado, salvo que tengamos información de un insider, poder saber cómo está estructurada la red, o empezamos a envenenar switches por ahí, lo cual ya no es tan pasivo, ¿vale? Pero bueno, ahí está. De las dos primeras, en lugar de hablar de Living Off the Land IT, ¿vale? Prefiero hablar de Living Off the Land OT. Y esto va en la línea de lo que comentaba antes cuando veíamos la parte de la implementación de alarmas, ¿vale? Cuando entramos en una estación de ingeniería, esto que estáis viendo son aplicaciones industriales, ¿vale? Al final lo que hacen es, pues oye, esto por ejemplo es un programa de un PLC que lo estoy probando a nivel de ladder, ¿vale? Esto de aquí es una herramienta para consultar por Modbus, que es un protocolo que veremos ahora, las variables de proceso, ¿vale? Temperaturas, humedades, presiones, lo que sea que tiene ese proceso, ¿vale? Y esto de aquí es una herramienta de un fabricante que básicamente sirve para descargar un programa de control de manera masiva a 500.000 autómatas de golpe. Bueno, no de golpe, lleva una secuencia, ¿vale? Pero es para hacerlo de manera masiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, un poco lo mismo de antes, como no hay autenticación y esto generalmente no se protege, en el momento en que yo consiga o incluso esté en la red industrial, me puedo meter en una estación de trabajo, me puedo instalar las herramientas de ingeniería, no necesito tener ni el programa de control muchas veces, directamente puedo conectarme al PLC, sacarme el programa y modificarlo, ¿vale? Y como es, entre comillas, un comportamiento legítimo, ¿vale? Sobre todo si yo he entrado en la estación de ingeniería, que es donde se hacen este tipo de cosas, la detección es mucho más complicada, va a parecer que lo está haciendo alguien de mantenimiento, alguien de operaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Protocolos industriales, bueno, sobre todo para los que no conocéis, yo no sé si se aprecia, pero esto es toda la cantidad de protocolos que hay, ¿vale?
no vais a encontrar HTTP, no vais a encontrar nada prácticamente parecido a lo que hay en IT, ¿vale? Aquí hay muchos fabricantes de autómatas, ¿vale? Y básicamente la evolución ha sido de cada fabricante sacando su protocolo. Hay protocolos más estándares, menos estándares, pero aquí hay protocolos para plantas de farma, de alimentación, protocolos de subestaciones o de energía, que está por ahí el IEC 104, ¿vale? Protocolos para sistemas de climatización. O sea, es una superficie de exposición muy alta, entre comillas, ¿vale? Entonces, las características de tipo de redes es que cuando queremos protegerlas tenemos que tener soluciones o tenemos que tener la manera de inspeccionar estos protocolos, de tener visibilidad de lo que hay y de poder, digamos, entenderlos, ¿vale? Y como comentaba antes, de estos que veis, podría decir, sin haberlo pensado y sin haberlo calculado antes, que el 60-70% no tiene autenticación, no tiene posibilidad de encriptación y no tienen nada, ¿vale? Ahora sí que se está avanzando con algunos de ellos, pero aún así, aunque tengan la posibilidad de securizar o de encriptar, tampoco es tan típico hacerlo, ¿vale? Y de hecho hay unas desventajas, digámoslo así, ¿vale? Otro ejemplo real, la última técnica de evasión, ¿vale? Así conocida. Por cierto, todo esto está en la matriz Mitre ICS, ¿vale? La matriz Mitre ya la conocéis, de la parte Enterprise. Hay una específica para sistemas de control industrial, ¿vale? Básicamente por la idiosincrasia de este tipo de sistemas, que al final son un poco distintos, ¿vale? El enmascaramiento. Este fue el ataque que hubo a la red eléctrica ucraniana, creo que fue en el 2022, Industroyer 2, porque luego hubo una previa, que fue Industroyer 1, que fue en el 2016, me parece recordar, ¿vale? ¿En qué consistía en este caso el enmascaramiento? Bueno, esto que veis aquí, lo primero, es el esquema de red de una subestación, ¿vale? Que básicamente son tres niveles. El nivel de comunicaciones superior, donde tengo la parte de firewalling y la parte de switching, ¿vale? El nivel de comunicación intermedio, que se llama station level, creo que lo tengo por aquí, que es donde tengo, no sé si está por aquí, las unidades de control de la subestación, que ahora no las encuentro, pero bueno, deben de ser estas dos, creo que están ahí, las que pone RDU, ¿vale? Esto lleva toda la parte de maniobra y de control de la subestación, ¿vale? Y luego la parte de bahía, ¿vale? Que es donde tengo los IEDs, básicamente los relés de protección. O sea, aquí al final hay una conversión de potencia, una conversión de corriente, y estos elementos lo que hacen es medir esa tensión y esa corriente para que estén acorde entre unos parámetros, y hay una comunicación continua entre las unidades de control, las RTUs, y los relés de protección, ¿vale? ¿Qué hacía Industroyer? Tanto el 1 como el 2, ¿vale? Pero en este caso vamos a ver el 2. Bueno, Industroyer al final era un malware industrial. Tened en cuenta también que malwares típicamente, cuando hablamos de ransomware, este tipo de cosas, generalmente no son malwares industriales como tal. Los malwares industriales son los que utilizan o explotan protocolos industriales, ¿vale? O vulnerabilidades en equipos industriales. Los malwares que tenemos hoy en día, no quiero decir que no existan, ¿vale? Pero casi todos son más orientados a sistemas IT, ¿vale? Incluso dentro de la red industrial lo que buscan es atacar sistemas IT, ¿vale? No hay tanto desarrollo de malwares a nivel industrial, sí que los hay, ¿vale? Pero digamos que el foco, supongo que afortunadamente todavía no está ahí. Este caso sí que era un caso de un malware industrial, ¿vale? De hecho, básicamente, aquí veis que tiene unos payloads, 101, 104, PCDA y 61, 150. Estos son protocolos industriales, ¿vale? Es decir, el malware tenía una serie de módulos para interactuar como si fuese una aplicación de control más contra las RTUs, contra las unidades de control de las subestaciones, ¿vale? ¿Por qué enmascaramiento? Por dos partes, ¿vale? La primera, porque tenía una puerta trasera, más IT, diría yo, y enmascaraba, esa puerta trasera la enmascaraba como un bloc de notas de toda la vida, ¿vale? Que conectaba al servidor de Command and Control y luego se hacía pasar como si fuese aplicación legítima. Esto no es novedoso, lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Pero luego, en la parte de SCADA y en la parte industrial, donde tenemos las aplicaciones de control y supervisión, lo que hacía también era enmascararse como el proceso del SCADA normal, ¿no? El que está comunicándose con las subestaciones en remoto. De hecho, lo primero que hacía era matarlo, ¿vale? Y luego se renombraba entre comillas y se hacía pasar por él para evadir la detección, ¿vale? Una cosa curiosa, simplemente, al final el malware básicamente lo que hacía era a través de los propios protocolos interactuar con los elementos de maniobra, los seccionadores y los interruptores para abrir, cerrar e intentar reventar las subestaciones físicamente, ¿vale? Esto se paró, en este caso no pasó nada prácticamente. ¿Vale? Y bueno, aquí tenéis la otra parte del malware que no tiene ningún interés, ¿vale? Pero básicamente también incorporaba una parte de wiping para, además de intentar destrozar las subestaciones físicamente,
también borrar toda la información crítica, todos los sistemas operativos y dejarlos sin posibilidad de restaurar el proceso, ¿vale? Dicho esto, vamos con la parte que sí quería contar más, que es donde vamos a entrar más en detalle a nivel técnico, que es el request pipelining, ¿vale? Luego os contaré por qué cuento esto, vamos a empezar viéndolo por HTTP, ¿vale? Igual algunos de vosotros ya lo conocéis porque tampoco es algo, digamos, muy moderno ni nada por el estilo, ya existe desde hace mucho tiempo, de hecho nace con HTTP 1.1 concretamente, ¿vale? ¿Qué es el request pipelining? Y ahora veréis un poco por qué os cuento todo esto. Bueno, aquí tenéis más o menos en la pantalla dos versiones de HTTP, la 1.0 que fue de los 90 y pico, de los 80 y tantos, ¿vale? Y la 1.1 que fue de los 95, 97 por ahí, ¿vale? ¿Cómo funciona HTTP? Yo creo que ya lo sabéis perfectamente, ¿vale? Pero bueno, en HTTP 1.0, cuando yo tengo que hacer una petición desde mi navegador a un servidor, tengo un three-way handshake de TCP, lo típico, ¿vale? Y luego hago una petición para ese recurso, ¿vale? Y el servidor me contesta y la conexión se cierra, ¿vale? Al final de esa primera petición, el servidor siempre cierra la conexión. A no ser, que esto era el caso en algunos casos, que el cliente y el servidor, algunos tenían un plugin, digamos, no oficial que lo soportaba, o sea, soportaba mantener la conexión abierta, lo que es el Keep Alive a día de hoy, ¿vale? Curiosamente o justamente, ese plugin de Keep Alive se pasó a HTTP 1.1 con las conexiones persistentes. El comportamiento por defecto fue que la conexión TCP, una vez abierta, se mantenía y a través de esa misma conexión TCP, entonces el cliente podía preguntar 1, 2, 3 veces, o sea, todos los recursos que necesitara, ¿vale? Por defecto. Hasta que en una de las peticiones el cliente podía meter el header este de conexión close, que lo habréis visto por ahí varias veces, ¿vale? Y entonces ya el servidor cerraba la conexión TCP, ¿vale? Sin más. ¿Qué es el request pipelining? Básicamente es casi la misma idea, ¿vale? Solo que en la misma conexión TCP, una vez abierta, ¿vale? El cliente hace múltiples peticiones, encadena peticiones una detrás de otra, ¿vale? Entre comillas, en el mismo stream de TCP, sin esperar a que el servidor responda, ¿vale? Entonces, lanzo 5 conexiones o lanzo 5 peticiones y luego el servidor responde a las 5, ¿vale? ¿Particularidades que tiene esto? Varias, para mí 2 o 3 principales. La primera, y es evidente simplemente por cómo funciona, que si el servidor es lento o el servidor no responde a la primera petición, el servidor tiene que responder en orden, por estándar, ¿vale? Por implementación tenía que responder en orden. Entonces, si no responde a esa primera petición, todas las demás al carajo, ¿vale? Si cierra la conexión del servidor a la primera petición, las demás no se procesan. Si se queda o si va lento en la primera conexión, las demás tardan mucho más en contestar, ¿vale? Hay un punto de bloqueo evidente que es lo que se llama, como está por ahí, ¿vale? El head of line blocking este de aquí, ¿vale? Segunda consecuencia derivada y obvia, que el servidor tiene que ir almacenando en memoria todas las peticiones que va recibiendo, ¿vale? Para esos recursos. Entonces, esto evidentemente es consumo de RAM, es consumo de recursos. De hecho, ahora veremos un poco que esto se ha explotado evidentemente a nivel de ataque para poder buscar el resource exhaustion que se dice, ¿vale? Y eso son precisamente lo que lleva al tercero, que son consideraciones de seguridad. ¿Qué consideraciones de seguridad? Pues básicamente las siguientes, ¿vale? Porque evidentemente este tipo de pipelining se ha utilizado para 3 cosas, ¿vale? Donde nos vamos a centrar después, que es la evasión en la detección, ¿vale? Que es la principal y ahora la comentaremos. Luego, la primera comentaba, resource exhaustion, ¿vale? La botnet, no la de Mireille esta, sino la Meris, ¿vale? Que es otra botnet que hay por ahí. Esto lo utilizaba request pipelining para maximizar el número de peticiones por segundo que mandaba un servidor que quería tumbar, ¿vale? ¿Por qué? O sea, los sistemas de seguridad han ido evolucionando, evidentemente, ¿vale? Y pues hoy en día, cuando un sistema de seguridad detecta peticiones masivas, va a poner la IP en cuarentena, evidentemente, para bloquear más peticiones. Pero si tú utilizas request pipelining para hacer 10, 20 peticiones antes de que te bloqueen la IP, pues muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, utilizando esta técnica, se ha dado el caso de que la botnet de Meris, pues bueno, la ha utilizado para llegar hasta... Hay mucho más que eso, ¿vale? No son 17,2 millones de peticiones por segundo. Creo que fueron terabits, de hecho, o sea, en tráfico, en throughput. Pero ha llegado a tener muchas más peticiones a gastar o a enviar muchas más peticiones, en 20 y pico, 30 y pico, una barbaridad, ¿vale? La otra consideración de seguridad, bueno, pues aquí viene un poco, lo voy a explicar, a ver si me hago explicar, ¿vale? Aquí se utiliza el request pipelining. De hecho, si os fijáis, es lo que se va a conocer como request smuggling, ¿vale? Si os fijáis, esto es un paquete, ¿vale? Es una conexión TCP, pero que tiene 2 peticiones HTTP dentro,
¿vale? Una detrás de la otra. Entonces, aquí un poco lo que se explotaba también no era solo el request pipelining para meter dos peticiones en la misma conexión, sino también se explotaba la diferencia de interpretación de lo que hacía el servidor web, lo que interpreta el servidor web a nivel de headers, de estos dos concretamente, y lo que interpreta un IDS implantado delante, ¿vale? El IDS ya sabéis lo que es, ¿vale? El sistema de detección de intrusiones para buscar anomalías en el tráfico HTTP en este caso, ¿vale? ¿Cómo se explotaba esto? Pues básicamente cuando aparecen estos dos headers, content length y transfer encoded, básicamente sirven para marcar dónde termina el paquete HTTP, ¿vale? Content length es por bytes directamente, tengo 13 bytes y aquí termina, ¿vale? Y ya está. Transfer encoded básicamente es hasta que llega este 0 de aquí y aparece el RN detrás, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se da muchas veces que la implementación que tienen los servidores y los IDS no concuerda. Entonces, uno sí que respeta los estándares y da prioridad a este, que es como debería de ser, pero otro no respeta el estándar y le da prioridad al otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que si utilizas request pipelining para encadenar dos peticiones, ¿vale? El IDS igual interpreta solo o da prioridad a estos 13 bytes aquí, con lo cual, pues 1 más 4 bytes que hay detrás, más estos 8, ¿vale? Para el IDS, la petición termina aquí, donde está el smuggler. Sin embargo, el servidor web que hay detrás, que es el que estamos intentando proteger, interpreta esto, básicamente. Entonces, para él son dos peticiones distintas, ¿vale? Y procesa una respuesta y otra. El IDS está detrás, no lo ve, y el servidor, que sí que lo tiene bien implementado, ve las dos peticiones, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo es evadir las firmas, ¿vale? ¿Y por qué cuento toda esta película HTTP que tiene que ver con redes industriales y demás? Bueno, porque en redes industriales también tenemos IDS, ¿vale? De hecho, es súper típico tener un IDS industrial para intentar entender qué tráfico tengo, qué equipos tengo desplegados, qué autómatas, qué versión tienen, ¿vale? Aunque es difícil de parchear, es difícil de corregir estas vulnerabilidades, ¿vale? Pero siempre necesitamos saber qué tenemos para poder empezar a proteger, ¿vale? Y concretamente, pues lo suelo tener más o menos por aquí, ¿vale? En la parte de operaciones y de segmentos, y lo que hago es cojo todo el tráfico de la red industrial y por puerto espejo o por RSPAN o por RSPAN se lo hago llevar, ¿vale? Para que haga un procesamiento pasivo del tráfico y me detecte anomalías. Entonces, esto está muy desplegado, ¿vale? ¿Por qué comento lo de pipelining? Porque así como HTTP introducía esta parte de pipelining, también en protocolos industriales, en algunos de ellos podemos hacer pipelining, ¿vale? Y un poco con el mismo objetivo, evidentemente, que es básicamente intentar saltarnos, intentar evadir los IDS que llevan los firewalls, los IDS que llevan las propias soluciones como tal, en fin, intentar saltarnos toda esa parte de detección en base a firmas, ¿vale? Que es como funcionan los IDS clásicos, ¿vale? Aquí sí que quiero diferenciar. Hay IDS modernos que funcionan por comportamiento, que buscan anomalías en los patrones de tráfico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que lo hacen pues, en base a una línea base de comportamiento. Yo aprendo cómo funciona el sistema y después, cuando noto una desviación de ese comportamiento, es cuando levanto una alerta, ¿vale? Pero para los IDS que solo funcionan en base a firmas, esto es un problema, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, Modbus. ¿Qué es Modbus? Pues básicamente, bueno, aquí por ejemplo veis, esto es un ejemplo de pipelining con Modbus, ¿vale? Hay una TCP, hay un primer paquete de Modbus, ¿vale? Y un segundo paquete, todo en el mismo esto, ¿vale? Es uno de los protocolos donde esto se puede hacer, ¿vale? ¿Qué es Modbus? Modbus es un protocolo industrial, como muchos otros, que tiene toda esta serie de comandos, ¿vale? Los más utilizados es lo de siempre, al final es lectura, escritura de variables, que son estos que están aquí en medio, ¿vale? Y luego tiene un montón de comandos que no se utilizan nunca, pero que al final alguien los puede querer utilizar para intentar, por ejemplo, sacar información de mis equipos, ¿vale? Y aquí una parte importante, que esto está relacionado con la maqueta que contábamos fuera, es lo que comentaba al principio, ¿vale? Que es importante poder inspeccionar esto para poder simplemente validar que los comandos que tienen que haber en mi red son, por ejemplo, estos de aquí, y no más, ¿vale? Bueno, esto tampoco es tan interesante. ¿Dónde está Modbus? Modbus está entre los SCADAs y los sensores, entre los SCADAs y los actuadores, ¿vale? Entre mis variables de frecuencia, mis motores, mis robots. Entre todo eso generalmente nos podemos encontrar Modbus, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya lo habréis deducido un poco por lo que comentamos antes de HTTP, pero ¿cómo podemos utilizar pipelining en el caso de Modbus para evadir el IDS? Bueno, pues aquí es un poco un ejemplo, ¿vale? En este caso está basado en Snort, también podría estar basado en Suricata, ¿vale? Sabéis que al final son, yo os diría que muchos IDS industriales
utilizan Snort por debajo, ¿vale? Al menos alguno sí que os podría decir que sí, ¿vale? Seguro. Y bueno, no sé cuántos habéis trabajado con Snort, es bastante sencillo, ¿vale? Pero Snort al final es un patent, iba a decir, es un match por contenido, básicamente es un match por firmas, entre comillas, ¿vale? Entonces, quitando toda la parte inicial, ¿vale? De dónde, en qué redes quiero buscar y de qué puerto a qué puerto, luego tengo tres palabras, ¿vale? Que me sirven para indicar, pues, qué tipo de tráfico quiero buscar dentro del paquete, ¿no? En este caso, por ejemplo, buscamos, pues, aquí está un poco la explicación gráfica, pero buscamos una lectura de registros, que es el código de función este, que es el 03, ¿vale? Y lo buscamos en el registro 2 y queremos que nos alerte en este caso, ¿vale? Entonces, a efectos de regla, ¿dónde tengo esto? Bueno, pues tengo un offset de 7 bytes inicialmente, luego tengo una profundidad de 3 y ahí busco este contenido, ¿vale? ¿Qué pasa con el pipelining? Bueno, pues que si puedo enviar la misma conexión TCP, dos paquetes seguidos uno del otro, entonces lo que voy a hacer es meterle bytes delante, ¿vale? Y como el offset está fijado a 7 en este caso, ¿vale? Aquí si os fijáis el patrón estaría aquí, pero no va a concordar con la regla, con lo cual las firmas, o en este caso las reglas que pueda tener Snort para detectar esto, dependiendo de cómo de bien están hechas, pues básicamente me la acabo de fumar por completo, ¿vale? Entonces me he saltado el IDS no se ha enterado y a partir de aquí yo en esta parte del paquete puedo hacer lo que me dé la gana, literalmente, ¿vale? Y lo que me dé la gana, de hecho ha habido casos que se ha hecho, que es coger, en este caso se hizo con Ethernet IP, no se hizo con Modbus, ¿vale? Pero da igual. Al final son códigos de función, de lectura, escritura, de descarga de programa, subida de programa. Puedo inventarme códigos de función, puedo intentar cambiar la longitud, puedo intentar hacer buffer overflow, puedo hacer lo que quiera. No voy a saltar el IDS y además, si encuentro una vulnerabilidad, que las hay muchas veces en los PLCs, el PLC lo paro el proceso, paro toda la planta, bueno, toda la planta no, pero paro ese proceso al menos, dependiendo de ese proceso crítico o no, igual paro toda la planta, ¿vale? Y luego restaurar eso cuesta tiempo, ¿vale? Entonces, ¿esto se puede evitar o se puede detectar? Sí, ¿vale? Se puede detectar. En Snort y en Suricata hay lo que son preprocesadores, ¿vale? Y también se puede detectar por comportamiento, como decía antes. Entonces, el preprocesador básicamente lo que hace es coge el paquete de aplicación, la PDU, ¿vale? Lo parte en ve cuántos paquetes de Modbus hay y luego se lo pasa a la regla para que haga content matching o pattern matching, ¿vale? Y de esa manera, digamos que los dos paquetes de Modbus que están aquí escondidos en el pipeline pasan por la regla. Evidentemente aquí ya el offset no se tiene en cuenta, ¿vale? No quiero entrar muy en detalle, pero bueno, básicamente es una forma de detectarlo. Y evidentemente, cuando vi esto, digo, pues qué mejor que probarlo. Y qué mejor que probarlo contra el firewall que tenemos fuera, contra el motor de IDS que tiene integrado, para ver si esto lo capturamos o no lo capturamos, ¿vale? Bueno, lo que estáis viendo, esto es Metasploit, o sea, ya lo conocéis de sobra, ¿vale? Metasploit por defecto tiene algunas librerías para hacer lectura y escritura por Modbus, no hay que hacer nada, ¿vale? Ya vienen de serie. Entonces, bueno, esto es un PLC que yo tengo en casa con un servidor de Modbus integrado y dije, bueno, pues lo voy a probar, ¿vale? Esto es una lectura normal, aquí no hay pipelining, directamente leo de los registros. Bueno, leo dos registros de la dirección 0, la 0 y la 1, ¿vale? Y me devuelve los dos valores y se acabó, ¿vale? Y lo que veo en el firewall a nivel de logging, ¿vale? Que aquí está esa parte importante de inspección, es, ¿vale? Lo que acabo de hacer, la lectura, la validación y aquí un poco los valores que he leído, ¿vale? Aquí, normal. Ahora vamos a hacer el caso de pipelining, ¿vale? Lo programamos, aquí podemos hacerlo con PyModbus, porque es una librería de Modbus conocida que es open source y se puede utilizar sin problema. En este caso yo no lo hice con PyModbus, ¿vale? Lo hice con sockets directamente y poniendo los bytes a saco y se acabó la historia, ¿vale? Y lo lanzamos, ¿vale? De hecho, las peticiones estas son estas que estaban aquí detrás, ¿vale? Bueno, estas básicamente de aquí. Afortunadamente, a ver, aquí está. Afortunadamente, para mí, claro, aquí veis que el firewall cuando hace pipelining, cuando utilizamos el pipelining en este caso concreto, sí que detectó que había algo que no era correcto en eso, ¿vale? Y como veis, pues da una longitud inválida en el paquete, ¿vale? Luego,
sí que parsea, digamos, las operaciones de lectura, ¿vale? Esto es el PLC que está contestando y me está diciendo que el PLC, en este caso, mi PLC no soporta pipelining, ¿vale? Curiosamente, es decir, luego está lo de siempre, ¿no? Modbus admite pipelining a nivel de estandarización, pero luego el PLC, depende de la implementación que tenga, no tiene por qué soportarlo. En este caso, en mi caso, no lo soportaba, ¿vale? Pero lo bueno es que sí que detectamos esta técnica, digamos, ¿vale? Y por tanto, así como en este caso yo la dejo pasar, podemos bloquear y podemos parar esto, ¿vale? Y bueno, quedan 10 minutillos. Bueno, para terminar, quiero a ver si tengo el vídeo, poner un poco el énfasis en detección, ¿vale? Ahora os contaré un poco de qué va el vídeo. Cuando termine. Hey, Barney, Yo, open 14 and 15. You can't do that, Jack. Open them, Barney. Jack, you can't do it. The book says you Screw can't the do hook. it. We're almost up to the steam lines. Will somebody please go back to their stations? We'll try to handle the goddamn field. Hey, Jack, What? look at this water level indicator. Water level's low. This says it's high. That's it, that's it. Jesus Christ. What, Barney? Give me some water. God damn it. 10 million over the core. This is Jack Goodell. We have a serious condition. You get everybody into safety areas and make sure that they stay there. Vale, por si no lo habéis seguido, porque la verdad es que, a ver, es una película de los años 70, ¿vale? Es una película que se llama The China Syndrome, está basado en un incidente que hubo en su día basado y luego dramatizado, por supuesto, ¿vale? En un incidente que hubo en la central nuclear de Dresden. Por si no lo habéis seguido, básicamente lo que pasa aquí es que en un momento determinado, bueno, hay un disparo de la turbina, ¿vale? Y uno de los sensores está marcando que hay demasiada agua a nivel de refrigeración y todo esto en el reactor, ¿vale? Entonces lo que dice es, vale, pues abrimos las válvulas de alivio, la 14 y la 15, que es lo que ha salido en pantalla, y en un momento determinado, justo cuando las abren, otro operador se da cuenta de que en otro sensor distinto, en realidad lo que está marcando es que el agua está casi a mínimos, ¿vale? Casi no queda agua en el reactor, con lo cual, pues, pérdida de capacidad de refrigeración y luego también radiación, ¿no? Este vídeo lo ponemos mucho, un poco para poner también énfasis, hablando de evasión, en la detección, en dos mensajes realmente. La importancia de detectar y de tener sistemas de detección, no solo a nivel de red, sino a nivel de host, a nivel de sistemas de control industrial. Los PLCs, por ejemplo, yo no puedo acceder a un PLC al sistema operativo, ¿vale? Lo programo con una herramienta, pero no puedo entrar. Pero sí que puedo capturar todos esos eventos. Entonces, es importante poder hacerlo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay un apagón, ¿vale? O por poner este ejemplo, por poner otro, la primera duda que sale siempre es, ¿esto es un ataque de ciberseguridad o es que tengo una avería en mi planta? Porque lo que suele pasar en planta, generalmente el 90-85% de lo que pasa son averías realmente, son incidentes, ¿vale? Todo lo que tarde en poder detectar qué es lo que está pasando va a ser dinero que voy a perder intentando saber qué es lo que pasa, recuperando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es una manera de poner énfasis, lo primero, que tenemos que tener sistemas de detección de todo lo que ocurre en planta y que llegue al shock, ¿vale? Y lo segundo, la importancia también de la resiliencia en los propios sistemas de detección. Aquí teníamos un sensor que nos estaba indicando algo que era erróneo y porque teníamos un segundo, ¿vale? Esto evidentemente en centrales nucleares no es así, ¿vale? Tienen múltiples sensores, de hecho tienen 2 y 3 y 4 para la misma variable, ¿vale? Pero es importante poder hacer hacer mejor esa detección, ¿vale? Y para terminar, solo dos cositas más. A nivel de detección, bueno, aquí lo conoceréis todos, siempre hablamos de un modelo de defensa a profundidad. Si os vais a regulaciones, si os vais a estándares de ciberseguridad industrial como tal, que los hay, ¿vale? En este caso está por ahí el ISO 243, que es el más utilizado. Siempre hablamos de modelo de defensa en profundidad y un poco en la línea de lo que decía, no basta con una única capa de defensa, necesitamos múltiples capas de defensa, necesitamos IDS, ¿vale? Pero si el IDS alguien lo evade, necesito control de acceso, necesito autenticación, necesito doble factor,
necesito múltiples capas, ¿vale? Y aquí quiero terminar un poco haciendo un alegato, para mí una de las mejores técnicas de detección, de hecho yo creo que, no sabía si lo habían hecho la edición anterior o esta mañana, pero bueno, para mí me gusta mucho contarlo porque es una de las mejores técnicas de detección, evidentemente es complementaria a las demás, ¿vale? Pero es una auténtica pasada. ¿Qué pasa cuando ya tengo un atacante que ha conseguido entrar en mi red, básicamente, que ha conseguido credenciales, que ya la tengo dentro, que está intentando, por ejemplo, acceder a un contador de energía, que es el caso, ¿vale? Esto es un elemento que tengo en planta, que me da tensión, intensidad, etcétera. Y antes hablamos de passive sniffing, pero en algún momento, salvo que tenga información interna, voy a intentar buscar qué puertos tiene, voy a intentar buscar qué servicio está ejecutando, qué versión de firmware, para intentar hacer el movimiento lateral, para intentar hacer todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, para mí la mejor técnica de detección, que esta mañana lo veíais en una charla, hablabais de 5G y hablabais de honeypots, ¿vale? Es un honeypot. También tenemos honeypots a nivel industrial, no solo de 5G, tenemos honeypots de PLCs, que luego básicamente nos van a permitir estudiar todas las interacciones, detectar de manera temprana, y para mí lo mejor particularmente es que cuando intentamos, digamos, detectar anomalías en sistemas en producción, tenemos que diferenciar lo que es tráfico legítimo o comportamiento legítimo de lo que es comportamiento ilegítimo. Pero en un honeypot es un sistema que al final no está en producción y es un sistema que no debería recibir ningún tipo de tráfico realmente jamás, ¿vale? Entonces nos sirve para básicamente afianzar que cualquier interacción que tenga contra el honeypot es algo que no tiene que estar ahí y por tanto es casi al 99% un verdadero positivo, ¿vale? No es un falso positivo. Y con esto hemos terminado. Y muchísimas gracias. Y en tiempo, además. Y si tenéis preguntas, pues... Buenas. Hemos estado hablando todo el rato, bueno, se está hablando sobre sistemas de detección, pero nunca hemos hablado de prevención. ¿Se puede aplicar la prevención en sistemas OT o mejor no jugar con posibles contenciones, bloqueos, por si acaso pueden llevar a un bloqueo de lo que es todo el sistema? Se puede hacer, pero se puede hacer con cuidado, depende del tipo de prevención que quieras aplicar, ¿vale? Si, por ejemplo, estás pensando en, controles de acceso y todo esto, que al final son medidas de prevención porque no son reactivas, ¿vale? Esto lo puedes aplicar, pero por ejemplo, piensa en un NAC, ¿vale? Un NAC es una medida de prevención porque al final pues evitas, ¿no?, que alguien se pueda ir a planta y conectarse. El key de la cuestión es que cuando metes un NAC, bueno, primero los NACs, digamos IT, funcionan por autenticación por 802.1x generalmente, ¿vale? Y las máquinas industriales no soportan ese método de autenticación. Luego, tienes que ir a un control de acceso para máquinas basado más en reconocimiento del tipo de patrón que tiene esa máquina, o si es un Siemens, o si es un Schneider, o qué es lo que es, ¿vale? Y luego tiene un segundo riesgo, en el caso del NAC concretamente, luego hay otros casos, ¿vale?, que es que si en algún momento el sistema determina que esa máquina no tiene que estar ahí y hay algún tipo de bug, algún tipo de fallo, el proceso lo puedes parar, ¿vale? Entonces, prevención, ¿se puede aplicar? Lo he puesto con el ejemplo del NAC. Si quieres decirme otro ejemplo, te lo digo. Yo, por ejemplo, pensaba más en un IPS a nivel de red, por ejemplo, que bloquee la petición que considera maliciosa. Sí, se puede hacer, lo mismo, se puede hacer. De hecho, yo muchas veces lo digo que se puede hacer, pero lo mismo, se hace con cuidado. La diferencia es, de hecho, yo digo, esto se suele aplicar, ¿vale?, pero con cuidado quiere decir que lo que hacemos siempre es configuramos el perfil IDS, ¿vale? O sea, lo primero que hacemos es ver todo el comportamiento que hay, todos los comandos que hay, todo el tráfico. Y una vez vemos cuál es, digamos, entre comillas, el tráfico legítimo, porque se presupone que en ese momento que estás haciendo el análisis, todo lo que hay es legítimo, no hay nadie intentando atacar, lo que empezamos es a bloquear todo el tráfico restante que no aplica, ¿vale?, que sabemos que no tiene que estar ahí. Entonces, sí se puede implementar. Simplemente hay que hacerlo con cabeza, ¿vale? No podemos coger, por ejemplo, todo el tráfico y decir, pues mira, voy a bloquear todo lo que es S7 porque no está aquí. Porque la curiosidad es que muchas veces quien administra la red no lo sabe, no sabe qué tipo de tráfico hay, ¿vale? Es una parte un poco de la visibilidad. Pero sí, se puede hacer sin problema, ¿vale? Y se hace. Vale, muchas gracias.
este tipo de ataques es bastante dirigidos y supongo cuál es el perfil general de atacantes reales en la industria, porque son ataques muy dirigidos, muy específicos, que requieren muchos recursos. ¿Son gobiernos o quién? Son gobiernos. Casi todos los ataques industriales que ha habido, de hecho no te podría decir prácticamente ninguno que no haya sido un gobierno que haya estado sponsorizado por una PT, o sea, por un estado detrás. Lo de Ucrania, ya sabéis quién ha sido, o sea, fue Rusia con Sandworm, básicamente. Lo de Stuxnet, bueno, se presupone quién ha sido, ¿vale? Polonia recientemente también fue atacado, de hecho al final decidí no incluir las diapositivas porque no quería pasarme del tiempo, pero en finales de 2025 también hubo un ataque a Polonia, central hidroeléctrica, ¿vale? Y también fue Sandworm. Entonces, yo todos los que he leído al respecto son siempre perfiles sponsorizados por un nation state o por lo que corresponda, ¿vale? Que al final yo entiendo que son quienes tienen las capacidades o tienen, digamos, la inquietud de llegar a meterse dentro de la red industrial. Porque, por ejemplo, habéis escuchado el ataque de Land Rover, ¿no? Que hubo, o sea, fue bastante sonado porque estuvieron parados bastante tiempo, ¿vale? Pero al final fue, entre comillas, TI, vamos a decirlo así, ¿vale? Es el caso. Hola. Bueno, primero, muy buena charla, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y luego, hablando al final del tema de decepción, que últimamente he estado leyendo que más allá de honeypot se hacen entornos de decepción mucho más complejos, perfilados al atacante. En lugar de una máquina igual levantas 5 máquinas, un servidor y tal. Sí. ¿Esto en OT también se crean perfilados de ese estilo? Sí, bueno, puedes levantar distintos tipos de decoys, puedes levantar Windows, puedes levantar Windows 10, puedes meterles una escala, puedes personalizarlos, ¿vale? Claro. Puedes, digamos, orientarlos hacia el tipo de perfil que tú quieras, del tipo de atacante que más o menos quieras. Y luego incluso puedes hacer también que se comuniquen los decoys entre ellos, o digamos, generarles tráfico falso hacia ellos, para que parezca que estás en una red real, ¿vale? Puedes perfilarlo básicamente como quieras. Hay una opción que es crear custom decoys, pueden ser Windows, Linux, etc. Y luego les metes encima lo que te dé la gana, incluso una Active Directory. No lo he puesto tampoco, pero por ejemplo tenía un decoy preparado, un vídeo preparado con un decoy de SXI, ¿vale? O sea que puedes hacer muchas virguerías. Luego, evidentemente, en nuestro caso concreto, al final es una plataforma, es una solución. Entonces, los decoys llegan con un nivel de interactividad X, ¿vale? Quiero decir, si tú entras, cuando estamos viendo la página del contador de energía, ¿vale? Que hemos entrado por HTTP, sí que aparecía mucha información, pero si tú te pones a rebuscar por los menús, al final te das cuenta de que no es un decoy, pero es que al final el beneficio del decoy es detectar, no es que todo sea real y engañar completamente, sino que cuando ya lo has detectado, ya es tarde, o sea, cuando el tío ya sabe que has sido detectado, ya es tarde porque ya lo has bloqueado, ¿vale? Perfiles los que quieras y tipos de decoys los que quieras, básicamente, ¿vale? Hay un montón. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Listo. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora, bueno, primero que nada un fuerte aplauso, otra vez.